la grabación del curso. Ya. Muy bien. Comenzamos la primera clase ya de este último módulo. Y hoy vamos a seguir con las clases de Derecho Médico que hemos comenzado la anterior semana. Y ahora vamos a hablar de una persona que es sujeta de derecho y vamos a hablar del acto médico. Entonces, vemos a la persona como sujeto de derecho. Entonces, toda persona, desde que nace, se la denomina persona. Y viene de la palabra personaje o personae, que significa máscara de actores. Entonces nos habla que toda persona, todos los hombres eran personas o sujetos de derecho durante la sociedad romana, que es la que hereda nuestro sistema de derecho, es del derecho positivo del derecho romano. Y había tres condiciones para que la persona tenga condiciones de ser sujeto de derecho. Primero, que debería nacer libre, ser ciudadano romano y mejor si era pater familias o sujeto de juris, sui juris. Son tres condiciones. O sea, los esclavos, los pueblos dominados no eran sujetos de derecho porque no eran ciudadanos romanos, no eran libres y por lo tanto no era condición de sui juris. La persona humana, la persona que es un ser racional, cognitivo, consciente, volitivo, consciente de sí mismo, con identidad propia, dotado de sensibilidad, inteligencia y voluntad, lo que les decía, por capacidad cognitiva y capacidad volitiva, que está conformado por aspectos físicos, somáticos, psíquicos, espirituales más, yo lo diría, que lo hacen único, singular e irrepetible. Cuando, bueno, eso, el ser humano cuando nace vivo es sujeto de derecho. Y a sus 18 años ejerce sus derechos y deberes. Pero cuando el ser humano pierde ser persona, sujeto de derechos y deberes, el hombre se extingue con la muerte. ¿Y qué es la muerte? Es el cese definitivo de la función neurológica, respiratoria y cardíaca. Si varias personas están unidas por lazos parentales y perecen en una catástrofe y no es posible determinar quién había muerto primero, se las consideraba muertas a la vez según el derecho romano. Pero también hay un tipo de persona que se llama personalidad colectiva. Cuando ustedes han escuchado la personería o la personalidad jurídica. Entonces la persona colectiva tiene su capacidad de goce que es limitado. Su capacidad de ejercicio limitado está exclusivamente a su objeto social de creación como persona colectiva. Su capacidad no incluye facultades derivadas del derecho de familia. Y la ley excluye una responsabilidad penal a las fundaciones,
a las personas jurídicas, porque la responsabilidad es intuito persona. La persona que no son entes. Un minuto. Oye, ¿qué les pasa para evitar? No dejan pasar clase. Perdón. Entonces, la persona, cuando hablamos de ente, estamos hablando del ser que no existe. Y el ser sujeto de derecho no es igual a ser persona. El sujeto de derecho tiene una relación jurídica donde ejerce una titularidad de un derecho. Y la persona es todo sujeto susceptible de tener derechos y obligaciones. Un ser humano es persona cuando nace vivo y cuando tiene sujeción de derechos desde el momento en que nace vivo. Basta que haya llorado para ya ser sujeto de derechos. Tiene sujeto de derechos por expectativa cuando está en útero en el vientre materno. ¿Ya? Entonces, la capacidad jurídica versus la capacidad de ejercer o de obrar, esa es capacidad jurídica. Entendamos que la capacidad jurídica es la aptitud legal o jurídica de ser titular y contraer obligaciones. La capacidad de obrar o el ejercicio es la aptitud o capacidad que le permitiría ejercer los mismos derechos. La capacidad jurídica que se complementa con la capacidad de obrar. ¿Qué causas modificarían esa capacidad? Primero, enfermedades corporales o mentales. También influencia en el derecho de las personas las enfermedades corporales, las alteraciones mentales, las patologías mentales, como lo llaman aquí los romanos, lo llaman los dementes, que tienen que tener un curador para tutelar sus bienes. En la actualidad, cuando hay una enfermedad mental o una discapacidad, quien declara interdicto a esta persona después de una evaluación psiquiátrica, médica y demás, es el juez, que al declarar interdicto concede la titulación de sus derechos y deberes a un tutor, que se llama curador. Ahora, los eunucos estaban impedidos de contraer matrimonio o adoptar en el derecho romano. Hay otro concepto que es la prodigalidad. El pródigo es aquel que tenía la manía de dilapidar sus bienes. Acuérdense de la parábola del hijo pródigo. Entonces podía ser privado de su capacidad de obrar, de ejercer sus derechos y deberes. Muy bien, una vez que hemos hablado, recordar algunos aspectos de la personalidad y ser sujeto de derechos y deberes, y entendemos esto como lo que hemos hablado en la anterior clase, la capacidad de respeto de autonomía del paciente, de la no maleficencia del médico, de la beneficencia de la relación médico-paciente y principio de justicia por la sociedad. Muy bien, ahora desde este momento empezamos a hablar en 2 clases más todo lo que es lo que puede generar una mala relación médico-paciente. Entendamos por qué hemos hablado de la personalidad, porque el paciente es un ser humano, pero el personal de salud también lo es. Y ambos son perfectibles, no perfectos. Tienen un margen de error,
Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo podemos prevenir el error médico, el evento adverso y la iatrogenia? Y comenzamos a hablar algo de la responsabilidad profesional por mala praxis en salud. Entonces, para prevenir el error médico, la responsabilidad profesional por mala praxis, es conveniente tomar algunos aspectos o algunas recomendaciones. Primero, un alto nivel de competencia y actualización. Tenemos que estar en constante actualización. Ese tipo de cursos nos permite actualizarnos, reflexionar sobre la información y asimilarla y utilizarla como herramientas en la práctica profesional. Cumplir los requisitos normativos para el ejercicio profesional, que es lo que ya hemos hablado, que es, incluso hacemos una pregunta para que la mediten de por qué había sido médico, todo lo demás. El ejercicio profesional da un título académico, un título en provisión nacional, la matrícula profesional. Debemos otorgar atención médica integral, oportuna, competente, segura y respetuosa. La competencia profesional obviamente se sustenta en conocimientos vigentes, en habilidades que uno puede adquirir en la práctica y obviamente adquiere una experiencia para solución de problemas. Porque siempre nuestros clientes o nuestros pacientes, si vienen a nosotros y aceptan nuestra oferta, es porque demandan solucionar sus problemas en cuanto a lo que es salud. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener la capacidad de reconocer nuestras limitaciones, ¿ya? Y cuando no tenemos la capacidad resolutiva necesaria, las limitaciones no solo es de conocimiento, es de estructura, son limitaciones de infraestructura, limitaciones de equipamiento, de insumos y fármacos, limitaciones de recursos humanos capacitados para que nos puedan apoyar en el ejercicio profesional o en la atención del paciente, etc. Entonces, en esos casos debemos hacer una referencia del paciente oportuna, justificada y adecuada. Y esos son los principios de una buena referencia o transferencia médica. Decisiones basadas en evidencia, no en suposiciones. Y aplicar las medidas de seguridad y prevenir riesgos a los pacientes. Tenemos que aplicar las guías de la práctica clínica, las NAC. Tenemos que hacer una buena elaboración, un buen diligenciamiento del expediente clínico que tiene que ser completo de cada paciente acorde a la normativa. Se debe justificar las decisiones tomadas en el registro del expediente clínico. Se debe hacer un correcto llenado del consentimiento informado, que también ya lo hemos visto, y que saben que está en la Constitución Política del Estado en su artículo 44. Estos son los documentos normativos que los hemos estado viendo durante los 3 módulos, los 3 meses de curso. El manual de auditoría y norma técnica, que está al cambiar, pero todavía este es vigente. La norma técnica del expediente clínico y la obtención del consentimiento informado. Toda esa documentación es parte del PRONAX que ya salió. Tenemos que manejar las normas de atención clínica, los protocolos de atención nacional de las diferentes especialidades, norma de neonatología, de anestesiología, etcétera. Y debemos, y lo hemos ido repitiendo durante varias clases, sobre todo en el que hemos visto en consentimiento informado y demás, que tiene que haber una buena relación médico-paciente.
Tenemos que cultivar la relación médico-paciente. ¿Se acuerdan de ese principio que vimos de Hipócrates? Primum nocere. Primero, no hacer daño. Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Entonces, ¿quién es el paciente? ¿Quién es el usuario externo? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Verdad? ¿Quién es el motivo de poder hacer un buen ejercicio de la medicina o de personas de salud? Paciente es toda persona que requiere atención médica, porque sufre, pero que también ama y tiene sentimientos. Entonces han debido ver, y se los aconsejo, esa película de Patch Adams, que justamente habla de esta humanización de la relación médico-paciente. Tenemos que tener una escucha activa, hablar poco para parafrasear, practicar el silencio, eliminar las distracciones, escuchar con las manos y la mirada, una postura atenta y relajada, ser paciente, mostrar empatía, ser asertivo, atender a la totalidad del mensaje, emplear un lenguaje sencillo. Hemos hablado que la relación médico-paciente, con el avance de la tecnificación, ha despersonalizado la atención. Al paciente se lo ve como un objeto. Hay una atención deshumanizada. Hay una carencia de sensibilidad y empatía. Lo que no quiere decir que la tecnificación sea mala, pero la relación médico-paciente debe ser mantenida. ¿Cuál es el reto en este siglo XXI de esa relación del reto médico en la actualidad? Cultivar y rescatar esos valores éticos, esos valores morales desde un principio, como la empatía, la confianza, la sensibilidad, el interés genuino en el paciente, la compasión y la comprensión. Este video va a resumir todo eso. Affix the pulse ox to the palm. House. Sabemos quién era el doctor House en la tele, ¿no? Un genio en medicina, en diagnóstico, pero pésima relación empática que mantenía con sus pacientes y con sus colegas. Pero este video refleja, es una cirugía fetal, donde sale la mano del producto del niño y le toma la mano como un agradecimiento, ¿no? Entonces un poco refleja esa relación empática que deberíamos cultivar en la relación médico-paciente. Hemos hablado de la importancia, la importancia del consentimiento informado. No nos olvidemos que un buen consentimiento informado en primera instancia es explicarle absolutamente y detalladamente todos los procedimientos. Segundo, hacer un feedback, o sea, realmente darme cuenta que me ha entendido. Y después, sin coerción, de manera libre y voluntaria, dejarlo decidir. Normalmente el consentimiento informado se debería dar 24 horas antes, porque con seguridad va a buscar una segunda o tercera opinión, como que está en su derecho. Y mejor para el equipo que va a realizar ese procedimiento que así lo haga, que esté convencido. Porque eso civilmente es un contrato de trabajo. También recordamos los principios bioéticos que ya los hemos llevado. Autonomía del paciente es importante, salvo que esté en peligro la vida del paciente. Ahí no necesitamos un consentimiento informado, sino tenemos que respetar hasta el último la autonomía del paciente. Hemos dicho ya que se tiene que explicar absolutamente todo. Hay que la manera de hacerlo, pero sin ocultar. La no maleficencia del médico, la beneficencia en cuanto a relación médico-paciente y justicia en cuanto a la relación
personal de salud y sociedad, y justicia entre la relación sociedad-paciente. Está en la Constitución Política, en el artículo 44, que dice que ninguna persona será sometida a una intervención quirúrgica, a un examen médico o de laboratorio, sin un consentimiento, o sea, sin su consentimiento, o la de terceros legalmente autorizados. Pero hay un salvo peligro inminente de vida. Ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su debido consentimiento informado. Entonces, sabemos que este consentimiento informado nos da el derecho que tiene el paciente a informarse adecuadamente con relación al problema de salud. Está en el artículo 44 de la Constitución Política del Estado, está en el artículo 10 y 12 de la Ley 3131 de ejercicio profesional médico. Tiene que haber requisitos. Primero, tener la voluntariedad de poderlo aceptar y firmar. Tenemos que tener una información completa y cerciorarnos de que lo haya comprendido. La voluntariedad es dejarlo decidir sin coerción y más. El consentimiento informado debe tener una descripción sencilla. Se debe hablar de los efectos secundarios y de los riesgos, de los beneficios esperados, de las posibles alternativas, de las consecuencias de no someterse al tratamiento, o sea, ¿qué puede pasar si no se hace ese tratamiento? De los riesgos y complicaciones si no se hace ese tratamiento, porque también hay riesgos y complicaciones del procedimiento propio, tipo de anestesia. ¿Qué excepciones puede haber? Que el paciente tiene derecho a rechazar a ser informado, por ahí no lo quiere. Riesgo, es raro. Riesgo para la salud pública también es una excepción del consentimiento informado y el secreto profesional. O en una emergencia es riesgo vital, que está en la misma Constitución. En menores de edad, el representante legal, tutor o apoderado, que no quiere un procedimiento. Y si es titular, es para buscar los beneficios, no lo que le haga daño. Pacientes que no estén capacitados para tomar las debidas decisiones. Ese es el consentimiento informado que lo estamos repasando. Se tiene que dar la información necesaria. Se debe hacer el feedback y hacer si entendido la información. ¿Ya? Y de dejarlo analizar la información y sin coerción, sin influencia, sin persuasión, dejarlo decidir si quiere o no hacerse procedimientos. ¿Ya? Ya. Después, el secreto profesional. Ustedes saben que la violación del secreto profesional es un delito penal en el código, que lo vamos a ver en la tercera semana. El secreto profesional es la obligación que tiene el médico de guardar las reservas sobre los hechos por él conocidos en el ejercicio de su profesión. Y bueno, de acuerdo a la normativa del país, en nuestra normativa es un delito el violar el secreto profesional. Que lo puede haber absoluto, relativo y compartido, pero en ningún momento lo puedes violar. Una vez que hemos dado ese recuerdo y esas pautas, hablamos ya del acto médico como obligación de medios y no como una obligación de garantizar resultados. Ya, la medicina es probabilística, es de seguir protocolos, pero no podemos garantizar curaciones. Lo que podemos garantizar es seguir la normativa y aplicar toda la pericia, todos nuestros conocimientos
que sean necesarios. Entonces, hablamos de la responsabilidad médica y definamos qué es el acto médico. El acto médico es toda intervención profesional de personal de salud, en este caso el médico, respaldada por protocolos y normativa vigente, con calidad y calidez humana. Y por favor, antes de la clase van a acordar de este icono, tomando este camino y con las debidas desviaciones, ¿ya? El acto médico es toda acción, es toda disposición del médico de realizar el ejercicio profesional en el proceso de diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Entonces, el acto médico es la acción o disposición de ejercer la profesión en el proceso salud-enfermedad, diagnosticando, realizando un tratamiento adecuado y un pronóstico. ¿Cuáles son las características del acto médico? Profesionalidad, beneficencia, buscar el bien del paciente, premium nocere, y no producir daño. Esos son los principios que ya hemos dado en bioética. El acto médico, si bien es típicamente realizado por el médico, también se extrapola al ejercicio de todo el personal de salud, del odontólogo, de la enfermera, del radiólogo, del laboratorista, del farmacéutico, del fisioterapeuta, del nutricionista, del personal administrativo. El acto médico tiene dos cuestiones fundamentales. El administrativo no, solo la parte asistencial, perdón. El acto médico tiene dos fundamentos o dos situaciones que se las debe tomar en cuenta. Primero, el objetivo y fin superior es enriquecer la vida, preservar la salud y curar y aliviar las enfermedades. Establecer una buena relación médico-paciente es la interacción esencial y fundamental del acto médico. Si hay una mala relación médico-paciente, el acto médico, de hecho, va a ser malo en sus resultados. Entonces, el acto médico y qué implicancias jurídicas. Primero que el acto médico es un contrato médico que incluye ¿qué? La naturaleza de los contratos, bueno, anónimos o típicos. Es un contrato de trabajo, implícito cuando hay una relación médico-paciente, cuando el paciente entra al consultorio, donde nosotros aceptamos su demanda y él acepta nuestra oferta. Hay un contrato de obra, que sería un acto quirúrgico. Hay un contrato de arrendamiento de servicios, cuando hay el ejercicio libre de la profesión. Todo acto médico, desde esta perspectiva, puede ser un acto jurídico o puede ser un hecho jurídico. Lo que vale a decir que el acto médico tiene consecuencias en el ámbito del derecho. El acto jurídico, hay una responsabilidad por el acto como tal. El hecho jurídico, donde ya causa un daño, un perjuicio, donde ya se requiere una indemnización por un hecho antijurídico, ya, que puede generar implicancias del derecho, incluso puede llegar a un delito. Las actuaciones del acto médico van precedidas de un acto jurídico. ¿Por qué? Porque hay un trato consensual. O sea, yo acepto atender tu problema, tu demanda, pero tú me aceptas con mi oferta profesional. Entonces, y esto se va a plasmar en un consentimiento informado donde acepta mi oferta y dice que yo he aceptado la demanda de la solución de sus problemas.
Hay un contrato consensual. Ahora, si el médico lo cumple, ¿ya? Sigue la normativa, sigue los protocolos que están vigentes, genera derechos a su favor. Pero si lo incumple, va a generar sanciones. Es preciso advertir que en la mayoría de los casos hay una obligación de medios y no hay una obligación de resultados. Yo puedo garantizar que voy a cumplir el proceso, los protocolos que rigen la normativa, que rige mi actuación en este tipo de patología, con la debida técnica, la debida tratamiento, pero aún así el resultado que yo busco puede no ser el deseado. Entonces no puedo garantizar el resultado. Cuando este acto médico y a la vez este acto jurídico se cumple a cabalidad, siempre que el médico haga lo correcto, sin importar que alcance el resultado querido, porque todos buscamos que el paciente viva y se recupere, pero puede que o quede con secuelas o se muera. Entonces, ahora, si lo incumple, si no actúa con la propiedad que la ciencia lo exige, genera, obviamente, responsabilidades. El acto médico se constituye o se establece como el resultado de un contrato de servicios. Este contrato no es de resultados. No puedo garantizar resultados, ya que no engendra más que una obligación de medios, de cumplir protocolos, de cumplir procesos previamente establecidos. El médico solo se compromete a la asistencia diligente con aplicación y arreglo de la ciencia y de la conciencia. Ya lo hemos visto, creo, varias veces, pero hay que recordarlo y lo vamos a desmenuzar, que este es el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, donde dice que el Estado garantiza el servicio de salud público, reconoce el servicio de salud privado y regulará y vigilará la atención de calidad a través de ¿qué? De auditorías médicas sostenibles. El motivo de este curso, que es auditoría en salud. Ya está constitucionalizado el hacer auditorías médicas que tiene una condición sostenible, que van a evaluar ¿qué? El trabajo de su personal, la infraestructura y el equipamiento de acuerdo con la ley. En gestión de calidad, esto se llama estructura, porque tiene que haber una debida infraestructura, un debido equipamiento, insumos y medicamentos y debido recurso humano capacitado para ese rubro. La ley sancionará la acción o omisión negligente en el ejercicio de la práctica médica. Y este segundo punto nos tiene que hacer reflexionar, porque para sancionar algo, primero tiene que tener un carácter de tipicidad, tiene que ser antijurídico y tiene que tener una pena. Estoy hablando de un delito. Entonces, para sancionar algo, ya sea la omisión negligente en el ejercicio de la práctica médica, primero tendría que ser delito que esté en el Código Penal para ver con cuánto yo debo sancionar. Entonces, la Constitución hace, si mal no he comprendido bien, pero creo que sí, para sancionar la acción o omisión de algo, tiene que ser un delito que tenga una pena en la cual pueda aplicarlo. Entonces, más que tarde o temprano, la responsabilidad profesional por mala praxis va a ser un delito, porque así lo dice la Constitución, no lo digo yo. Dentro de los deberes del médico, que hemos revisado, está respetar el consentimiento expreso del paciente cuando rechace el tratamiento o la hospitalización. Hay que respetarlo. No de no amenazarle, no, hay que respetarlo. Pero una vez que le hemos respondido a las cosas, informar al paciente
o a los responsables legales con anterioridad a la intervención sobre los riesgos de aplicar el acto médico. Brindar atención cuando una persona se encuentre en peligro inminente de muerte, aún sin consentimiento expreso. Si se dan cuenta, esos deberes del médico ya está implicado en el consentimiento informado constitucionalmente en el país. Guiarse por protocolos oficiales y cumplimiento de normas establecidas por el ente rector, Ministerio de Salud. En caso de urgencia, en realidad emergencia debería ser ahí, ningún médico, ningún centro de salud de los 3 subsistemas, privado, público y de seguridad a corto plazo, podrá negar una atención básica, o sea, de estabilización de la patología. No puede. También es cumplir con el llenado de los documentos médicos oficialmente señalados. Es parte de la consulta, no podemos obviar el llenar una evolución médica, indicaciones, etc. Dentro de los deberes del paciente, que a veces se lo callan, es comunicar de manera veraz y completa sus antecedentes de salud, los personales y los familiares. ¿Qué actividades están relacionadas con ejercicio profesional? La medicina forense, el peritaje y la auditoría médica. Eso dice la ley 3131. Muy bien, entonces, para ser médico, solo hay que saber estas cosas: bioestadística, química, física, biología, principios clínicos, propedéutica médica, anatomía, embriología, histología, fisiología, semiología, bioquímica, neuroanatomía, salud pública, atención primaria en salud, epidemiología, microbiología, patología, inmunología, farmacología, oftalmología, rehabilitación, medicina forense, genética, psiquiatría. Pasar todas las rotaciones en los hospitales, tratar a las personas, tener muchas batas blancas, separar los sentimientos, dejando a veces a la familia por buen tiempo, dormir cuando se pueda, hacer guardias hasta de 72 horas, tener paciencia y sobre todo luchar por tus sueños. Eso es, colegas, lo que tendrían que apreciar nuestra sociedad, y creo que ahora está empezando a apreciar. Todo esto es para que seamos personas de salud, o específicamente médicos para los que somos, ¿no? Cuanto más investigas, más loco le sueñas a la gente ignorante. Una de las más peligrosas de las enfermedades humanas es la ignorancia. Esto es como un preámbulo para lo que vamos a hablar las 2 primeras semanas, próximas mejor dicho, segunda y tercera, sobre la mala praxis profesional. Entonces, si hubiera preguntas o comentarios, pueden habilitar sus micrófonos o chat. Eduardo. Doctor, al parecer no tenemos preguntas con micrófono, tampoco por el chat. Le agradecería por el tema del día de hoy. Listo, entonces nos veríamos el próximo lunes. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muy buenas noches.